Hola a todos, bienvenidos a este programa especial que ha preparado Canal 2 con el objetivo de explicar las causas de este fenómeno natural que ha golpeado a 3 pueblos de la Quebrada, dejándolos literalmente tapados por el barro. Desde aquel martes 10 de enero, día en el que se produjo el alud, hemos recorrido la zona. Hemos podido conversar con la gente del lugar, con especialistas, con geólogos, con ingenieros, con aquellos que están trabajando en el comité de emergencia para darle algún tipo de ayuda a todos los damnificados, hasta con funcionarios del propio gobierno. A todos ellos les hemos trasladado las mismas consultas. ¿Qué fue lo que pasó en los cerros? ¿Realmente era inevitable este desastre natural? Y en el caso de que esto fuera cierto, ¿se podrían haber protegido los pueblos? Y finalmente, ¿qué es lo que va a pasar con todos los pueblos de la Quebrada que están en condiciones muy similares a Volcán, Tumbaya y Bárcena? Bueno, todas estas preguntas son las que vamos a intentar responder en el siguiente informe. 174 milímetros de agua, 3 pueblos tapados por el barro y las piedras, más de 1000 evacuados, casas que habrá que derrumbar, 2 muertos, 2 desaparecidos. El alud ocurrido el martes 16 de enero de 2017 en la zona donde comienza la quebrada de Humahuaca sacudió la vida de los pobladores de Bárcena, Tumbaya y Volcán. Las trágicas escenas mostraron a vecinos humildes luchando con el barro que invadió sus viviendas. Las víctimas, sus comprovincianos, el gobierno, las fuerzas de seguridad, todos en el norte trabajan en medio de la emergencia, tratando de llevar un poco de paz en medio del caos. Pero la pregunta que subyace en medio del desastre es: ¿cuáles fueron las causas del alud? ¿Se podría haber evitado, o al menos reducir al máximo sus consecuencias? Recorrer la zona, hablar con los especialistas y también con la gente, observar la catástrofe en primera persona, nos va a permitir alcanzar una conclusión. Los puntos conflictivos fueron 3. La quebrada de los Filtros, en Volcán, una quebrada denominada La Cuevita, que bordea el arroyo del Medio en la localidad de Bárcena, y las cuencas del Río Grande que enfrentan a la localidad de Tumbaya. Sin dudas, las peores consecuencias las sufrieron los habitantes de Volcán. En este pueblo fueron a parar los sedimentos arrastrados por el agua desde la quebrada de los Filtros, dejando zonas sepultadas por el barro. Pero, ¿qué pasaba en los cerros en medio de la caída de tanta agua? Los especialistas explican que todo el material que inundó los pueblos de la quebrada suele permanecer en el medio de los cerros. El barro y las piedras se mueven con las lluvias, forman pequeños diques, se adhieren a un sector para luego correrse hacia otros. Pero solo con una tormenta tan extrema como la que se precipitó el día de la tragedia, es arrastrada hacia los pueblos. Acá pueden ver, por ejemplo, a lo largo de la Ruta 9 las principales localidades afectadas. Del sur a norte la primera es Bárcena, la localidad de Volcán, que fue la más afectada, y la localidad de Tumbaya. Todo esto producto de las fuertes precipitaciones que se registraron el día 10. En tan solo 2 horas cayeron 170 milímetros, cuando los registros anuales normales son de 350 milímetros en todo el año. O sea que estamos hablando que la mitad de la cantidad de lluvia que cae en un año cayó en tan solo 2 horas. Acá influyeron 2 cuestiones
principalmente el fenómeno, la parte mecánica, la cantidad de agua que cayó, la fuerza con que bajó, el cauce que tiene, y después la geografía en sí de la localidad, con sus altos y sus bajos. Entonces esa conjunción hicieron que el fenómeno impacte más en ciertos lugares que el otro. La parte más afectada es la zona norte de la localidad y en menor medida esta zona de acá. ¿Por qué? Porque son las partes o más bajas o donde el cauce hizo que pegara directamente en ese lugar. Pero aproximadamente el 30% de la comunidad ha quedado notablemente deteriorado y sus casas completamente inoperables. El problema se genera en unos 1,5 kilómetros, 2 kilómetros desde la ruta hacia arriba. Ahí está acumulado la mayor cantidad de material y en esta oportunidad gran parte de lo que está en la zona en la población de Volcán provino de ese lugar, porque más o menos de esos 2 kilómetros hacia arriba la quebrada está bastante encajonada y además tiene mucha pendiente, entonces es muy difícil que se acumule material hacia arriba. El problema es en la parte de abajo. Si tenemos precipitaciones que no sean excepcionales como esta que hubo, eso puede soportar, pero si tenemos tormentas como las que hubo estos días, bueno, es de esperar también problemas, ¿no? Lo que pasa es que ese material que está ahí no se generó ahora en esta lluvia, ese material que está en esos 2 últimos kilómetros, eso se formaron más o menos hace 1 millón, 2 millones de años. Cuando las condiciones climáticas eran otras y pudo originarse esa gran cantidad de material, y hoy en día cuando hay fuertes precipitaciones ese material es el que se remueve porque está semiconsolidado o inconsolidado, entonces es muy fácil de moverse. Material nos referimos a qué, al barro, a qué sería. A todas las rocas que están sueltas, digamos que son como pedregullo, como material del río, que está todo suelto. Y bueno, de eso tenemos una gran cantidad, pero no es solo en esa quebrada, sino es una característica de todas las quebradas en la quebrada de Humahuaca. Y en este caso, ¿qué es lo que ocurrió? Al ser tanta la cantidad de agua en los cerros, ¿eso descendió? Claro, lo que pasa es que en la quebrada de Humahuaca tenemos unos 250 a 300 milímetros de promedio anual. Y en esta oportunidad, por la información que tengo, cayó unos 170 milímetros en un par de horas. El promedio anual de lluvias en la zona marca que suelen caer aproximadamente 340 milímetros de agua durante todo un año. Aquella mañana llovieron 174 milímetros en tan solo 2 horas. Es decir, la mitad de lo que se espera en un año se concentró en tan solo un par de horas. Lo que ha sido realmente fuera de contexto ha sido la cantidad, el volumen, el caudal que realmente que tuvo lugar por las lluvias. Se estima que han caído cerca de 200 milímetros en un par de horas, lo cual representa casi la lluvia mensual promedio que puede llegar a tener la localidad de Volcán, concentrada en 2 horas. Entonces no hay manera de que ninguna cuenca, por lo menos de la quebrada, resista eso sin responder de la manera que lo hizo. Ahora bien,
lamentablemente vemos cuáles han sido las consecuencias por la magnitud del evento, pero no hay sorpresa en cuanto al modo. Él responde a la dinámica geotorrencial de los caudales que cualquier volcán de la quebrada puede llegar a tener. La lluvia es el factor determinante, la intensidad de la lluvia que se ha presentado ha hecho que la remoción en masa que generalmente... O sea, que obras de infraestructura no hubieran podido soportar semejante lluvia. No, evidentemente las obras de infraestructura necesarias para hacer esto, quizás habría que ver con qué recurrencia que nosotros los ingenieros decimos se pueden llegar a diseñar, pero el diseño digamos, la lluvia que ha caído responde a características realmente excepcionales, que posiblemente, digamos, las obras de ingeniería que desprendan de acá en adelante sean para minimizar los efectos de eventos similares. ¿Qué significa? ¿Impedirlo a los volcanes? No, minimizar su efecto, es decir, que a la larga, en algún momento, digamos, lo que queremos hacer es como las estructuras, minimizar el efecto de que un fenómeno natural como el sismo puede llegar a tener, no impedirlo, porque es imposible detener semejante fuerza de la naturaleza como se ha visto. El arroyo El Medio en toda su dimensión, desbordado y comiendo los caminos como si fueran manteca, o sea, destruyeron las cunetas, el tamaño de las piedras, realmente llama a la reflexión para ver la pequeñez que tenemos como personas, digamos, como hombres, frente a las fuerzas de la naturaleza. Sistematizar las cuencas para que pueda minimizar el efecto de algún tipo de lluvia. Todo lo que estamos haciendo, insisto, no es impedir que suceda, sino minimizar el efecto o las consecuencias de situaciones como esta, que realmente son graves. Hoy, por ejemplo, con la situación de volcán, es muy probable que una vez que se termine de todo este episodio lamentable, haya que disparar estudios técnicos pertinentes para ver cuál es la mejor manera de garantizarle a la gente de volcán la seguridad de sus cosas, la seguridad primero de sus vidas, pero la seguridad de sus bienes, la seguridad de su actividad diaria, el acceso digamos, a un lugar seguro para vivir, a pesar de estar en una zona, como sabemos, que tiene una dinámica geotorrencial muy importante a esta altura del partido, ¿no? Uno sabe que esto puede llegar a suceder. Y mucha de esa gente que vive, por ejemplo, en Bárcena, tiene sus emprendimientos agrícolas de todo tipo, hay emprendimientos turísticos. Entonces, ¿de qué manera podemos conjugar nosotros la seguridad con el desarrollo de actividades que embellecen nuestro norte, porque son postales maravillosas, pero no hay que perder de vista que nosotros estamos ocupando lugares que son de la naturaleza, ¿no? De la Pachamama? Entonces es importante que nosotros sepamos convivir con esos lugares. Tenemos una gran pendiente de cualquiera de los dos laderas de los cerros, sea hacia la izquierda, hacia el oeste, o hacia la derecha, hacia el este. Hay grandes pendientes, esas grandes pendientes nos dan posibilidades de transporte de sedimentos de mucha capacidad, no solo sedimento fino, sino también rocas de grandes volúmenes. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Hubo una gran precipitación, hay una pendiente considerable y eso nos da la posibilidad de transporte de sedimentos, y esos sedimentos lo que hacen es cambiar lo que es una escorrentía normal a un flujo de barro que nos da la posibilidad de el transporte de grandes volúmenes de rocas como los que se ven que estaban depositadas sobre la cuesta de Bárcena. Queda claro a esta altura que el fenómeno climático fue inusual. La cantidad de agua lavó los cerros y dejó parte de sus denominadas cicatrices en medio de los pueblos afectados. Pero surge aquí una nueva pregunta. ¿Podrían haberse concretado obras para reducir el impacto de semejante fenómeno natural? La respuesta, aunque a las autoridades pareciera molestarles, es afirmativa. Se ha reunido con geólogos, con ingenieros, con especialistas para tener una aproximación de cuáles fueron las causas, qué pasó acá. 170 milímetros de lluvia, nada, se te cae un cerro. ¿Qué es lo que pasó acá? El evento del 45, ¿vieron esa foto que hay con gente con canoa? Llovió 102 milímetros ese año, ahora 170. Digo, este es un evento extremo. El volcán le apunta justo a la iglesia. Es que, imagínate, algo que trasladé el pueblo, pero bueno, yo no quiero hablar de eso, porque
porque eso, además la gente tiene arraigo acá, quiere quedarse, es decir, habrá que tomar otras medidas, pero si nos vuelve a pasar esto, que yo digo pasa cada 40 años, otros eventos cada 100 de esto, calentamiento global, hay que creer en el tema de que hay que cuidar el ambiente, porque cada vez tenemos fenómenos más extremos, entonces hay que cuidarse para el año que viene, el que sigue, el que sigue, el que sigue. No son pocos los especialistas y conocedores de la zona los que hablan de las obras de canalización, de las cuencas de la quebrada, de la sistematización de los ríos y arroyos que las atraviesan, de posibles excavaciones que podrían disminuir la fuerza de eventuales aludes. Hay dos problemas en estos momentos. Uno es que a través de los años no se han realizado los trabajos que deberían haberse realizado de infraestructura. Entonces se fueron como acumulando, digamos, todos esos temas. Se han hecho algunas defensas, encauzamientos, pero en realidad no son integrales y además son, digamos, temporarios. Eso por un lado. Por otro lado, todos sabemos que hubo asentamiento indiscriminadamente, no pudo haber control de los asentamientos, entonces la gente comenzó a instalarse en cualquier lugar, incluso en muchos lugares muy vulnerables, como es el caso de Sumappacha, cerca de Tilcara, por ejemplo. Cualquiera sin ser geólogo nomás puede observar lo que tienen alrededor y está bastante inconsolidado. Ojalá que no tengamos la cantidad de precipitaciones que hubo estos días, ¿no? Guillermo, lo último, sé que es muy pronto, estamos acá en medio del barro, pero ya se puede saber, se puede empezar a indagar sobre las causas, qué fue lo que pasó con la naturaleza para que este desastre tenga lugar. Mira, acá tenés un desastre natural con 170 milímetros que es absolutamente inusual. Pero si a eso le agregás inacción, inutilidad y en algún caso corrupción, el resultado no puede ser otro. En La Pampa los incendios avanzaron porque no había obras. En Santa Fe la calamidad del agua fue peor porque faltaban canales. Y acá en Volcán, una cuestión es la calamidad del tiempo, que no lo podemos manejar. Pero sí podemos manejar defensas, diques, canales, de manera que esto no es gratuito, esto se paga con lágrimas, esto se paga con mucho dolor. Son muchas las soluciones parciales que parecen haber sido ofrecidas a lo largo del tiempo, pero en ninguno de los casos, ningún gobierno, en ninguno de sus niveles, se ocupó de integrar todas estas alternativas en un solo plan. Por ejemplo, las defensas que deben hacerse en lugares donde realmente los riesgos son altos. Los encauzamientos, como en el caso de Volcán, por ejemplo, encauzamiento me refiero cuando mediante máquinas el material del río las van poniendo como cordones a los costados, pero eso, si vienen corrientes muy fuertes, no resisten. Entonces tiene que tratar de verse o estudiar qué tipo de defensas se pueden poner ahí. Hacer alcantarillado como corresponde, que tengan una buena salida de material, estudiar las pendientes necesarias que deberían tener para que puedan evacuarse fácilmente este tipo de materiales. Hay una curva importante en el río que está casi detrás, digamos, de lo que llaman la calera. Eso tendrían que ver de cómo solucionar esa curva. El otro tema es, por ejemplo, ver si desde ese lugar hasta el río hay una pendiente suficiente, porque también esa es otra cosa que vimos ahora, que más o menos desde la calera hasta el río no hay demasiada pendiente. Entonces ahí habrá que ver de hacer alguna excavación como para que tenga evacuación importante de material, porque una vez que viene con mucha velocidad por la quebrada que tiene fuerte pendiente, cuando llega al final, primero que se distribuya el material y segundo lugar,
al no tener la misma pendiente, pierde energía ese material y comienza la sedimentación de todo lo que viene acarreando, porque ya no tiene fuerza. Entonces comienza a acumularse y se forman como lóbulos de masa que se van moviendo y ya no tienen la velocidad con la que traía anteriormente. Prevenir, bueno, para prevenir, como dije el otro día, lo ideal sería no permitir nuevos asentamientos. No permitir asentamientos, no permitir la construcción de nuevos edificios, nuevos hoteles en ciertas zonas que son peligrosas. Es una zona muy inestable, ¿sí? Es muy inestable por esto que explicaba recién fuera de la pantalla, que tiene que ver con las grandes pendientes, con la generación de los conos de deyección que producen taponamientos. Entonces, lo que habría que hacer, o ya está hecho de alguna manera, hay mapas de riesgos geológicos, hay mapas geomorfológicos de la quebrada de Humahuaca que están editados. Lo ideal sería que se tengan en cuenta desde los distintos ámbitos, quizás gubernamentales, que para construir o para edificar o para habilitar nuevas edificaciones, nuevos barrios, habría que considerar no solo la no inundabilidad, como decía recién, sino que hay que considerar estos mapas y las ciclicidades o los periodos de retorno de ese tipo de fenómenos. Entonces, si uno considera ese tipo de fenómenos extraordinarios, lo ideal sería no construir o no permitir nuevos asentamientos. En estos ríos, como recién hablábamos también, entre Maimará y Tilcara, hay un barrio que está en una zona que es peligrosa, pero si trasladamos la lluvia esta extraordinaria del día martes 10 de enero de este año, esa misma precipitación desde Chala hasta Humahuaca, sobre cualquier lugar del cerro, esos 150 milímetros en una hora, nos hubiera producido el mismo fenómeno con quizás mayores daños materiales. ¿Por qué? Porque toda la zona tiene las mismas posibilidades o la misma potencialidad de arrastre de sedimentos, desprendimiento de laderas, y todos los poblados están construidos en la misma situación o circunstancia. Los cerros se sobrevuelan hoy. Los suelos de la quebrada y sus formaciones se estudian por estas horas. Pero afrontar los daños hoy parece mucho más costoso que haberlo hecho cuando el sol acompañaba y cuando había espacio para la prevención.